inicio a nuestra clase del día con quienes están presentes. En primer lugar, tengan todos muy buenas noches. En el día de hoy vamos a continuar en nuestro curso de Proyecto Integrador 3, donde vamos a estar revisando la unidad número 3, denominada Conectividad en redes y seguridad en sistemas informáticos. Déjenme mover aquí esto un poquito, ya. Dentro de esta unidad ya vimos nuestro primer tema, que se refiere a conectividad dentro del sistema, y ahora nos toca ver el segundo tema, el cual se denomina establecer las políticas de seguridad en sistemas de información. Bueno, ante todo, debemos ver algunos aspectos de carácter general, alguna información que nos va a ser de utilidad para entender mejor los contenidos. Un plato, un cambur. Bueno, en primer lugar, debemos considerar que los aspectos de seguridad, rendimiento y calidad de servicio son indispensables para garantizar el funcionamiento óptimo de nuestras aplicaciones, especialmente aquellas, especialmente aquellas enfocadas en trabajar en la nube, siendo de gran importancia además el garantizar la adecuada conectividad del software, ya que en la actualidad, como ustedes saben, es es un componente fundamental dentro de cualquier sistema de información. Ya no se ven tanto o tan frecuentemente esos sistemas aislados, esos sistemas de tipo local, sino que en su mayoría se busca trabajar con sistemas de tipo web, de tipo conectados en línea, más aún en estos entornos creados por lo que es la pandemia. Por otra parte, este tipo de situaciones nos hace pensar en la necesidad de proteger nuestras redes ante ciertos tipos de ataques que se pueden presentar, ya que como sabemos, las redes están sujetas a diversos tipos de ataques, los cuales pueden ser fundamentalmente de dos categorías. Tenemos por una parte los ataques de tipo pasivo. Aquí estamos hablando de aquellos en los cuales el intruso intercepta los datos que viajan a través de la red, generalmente sin ser detectado. Y lo más habitual en este caso es que no se produzcan modificaciones del sistema, sino solamente robo de información. Por otra parte, estarían los ataques de tipo activo, que son aquellos donde el intruso realiza diversas operaciones capaces de alterar el funcionamiento normal del sistema, impidiendo o limitando el acceso del usuario legítimo a los recursos disponibles que le fueron asignados. Entonces, como pueden ver, estamos hablando de una clasificación bastante general de los ataques a la seguridad en la red. Repito, cuando hablamos de un ataque pasivo, estamos hablando de aquel donde no se modifica, no se altera el sistema, sino simplemente se trata de capturar sus datos sin ser detectados. Cuando hablamos del ataque activo, sí se produce modificación de los contenidos,
sí se producen fallas que son más evidentes. Esto nos lleva a pensar en la gestión de la red. Como ustedes recordarán que ya hemos planteado anteriormente, este es un proceso que se encarga de la supervisión y control de los recursos de una red. ¿Para qué? Para procurar alcanzar niveles óptimos de rendimiento y disponibilidad. Fíjense que dentro de esta gestión de red existen un conjunto de áreas funcionales, entre las cuales podemos destacar las siguientes. Tenemos por una parte la gestión de fallas, tenemos también la gestión contable, la gestión de la configuración, del rendimiento y de la seguridad del sistema. En este punto nos vamos a enfocar esencialmente en lo que es la gestión de la seguridad en las redes, en los sistemas informáticos. Fíjense que en este caso podemos decir que la gestión de la seguridad es aquella que tiene como objetivo ofrecer mecanismos que faciliten el cumplimiento de las políticas establecidas. Estas políticas generalmente van a orientarse hacia la protección contra ataques de cualquier tipo de intruso, tanto aquellos pasivos como los de carácter activo. Este proceso incluye los elementos relacionados con la seguridad en las comunicaciones, así como también la detección y notificación de diferentes eventos vinculados con el área de la seguridad. Las funciones de la gestión de la seguridad las podemos resumir en tres características, en tres elementos fundamentales. En primer lugar, tendríamos la identificación de los recursos sensibles del sistema. Fíjense que en este aspecto estaríamos hablando de conocer las vulnerabilidades. Como ustedes recordarán, una vulnerabilidad es una falla potencial, es un error potencial que aún no se ha manifestado en el sistema y que con el esfuerzo adecuado puede ser prevenido. Además de esto, debemos tomar en cuenta que las vulnerabilidades son elementos que abren la puerta a las diversas fallas. ¿Por qué? Para que se pueda materializar una falla, deben darse de manera conjunta una vulnerabilidad y una amenaza. En segundo lugar, tenemos el almacenamiento de intentos de acceso. Allí estamos hablando del proceso requerido para registrar esas amenazas. Podríamos decir que esa bitácora de ataques que podemos plantear para el sistema. En tercer lugar, tendríamos el mantenimiento de puntos de acceso protegidos. Aquí estamos haciendo referencia, en pocas palabras, a supervisar los riesgos, a tener planes de contingencia adecuados y actualizados. Ahora bien, esto sería una visión general acerca de estas funciones de la seguridad. Si nosotros vamos a revisar poco a poco cada uno de estos elementos, lo primero que tenemos que ver es la parte de la identificación de los recursos del sistema. En este caso,
Estamos hablando tanto de archivos como de dispositivos de comunicaciones. Debemos determinar a este nivel los recursos sensibles, tanto físicos como lógicos y humanos, que vayan a afectar, o a producir fallas en el funcionamiento del sistema. En segundo lugar, debemos establecer las relaciones. Tráeme el celular para ver un mensaje que me llegó. Las relaciones existentes entre los diversos recursos del sistema, muy especialmente los recursos humanos, que son generalmente el mayor problema que se puede presentar, que son entonces, segundo, ajá, debemos estar pendientes de cómo interactúan todos los recursos del sistema entre sí, especialmente aquellos de tipo humano. ¿Por qué? Porque generalmente estos son los más delicados, los que presentan mayor propensión a fallar. Nosotros podemos establecer muy buenos planes de trabajo, muy buenas características, etcétera. Pero si ese recurso humano no está capacitado y motivado adecuadamente, lo más probable es que el sistema igualmente se va a ver en riesgo. Además de esto, dentro de este punto de identificación de recursos, debemos monitorizar de manera continua los diversos puntos de acceso sensible que hemos determinado. En cuanto al segundo aspecto, fíjense que estamos hablando ahora del almacenamiento de los intentos de acceso no autorizados. En este caso, estamos hablando primeramente del registro de eventos de seguridad, y allí surge un elemento de gran utilidad, como lo es la bitácora de seguridad, que no es más que un componente del sistema que se encarga de almacenar dicha información cada vez que se produce una interacción con cualquier usuario. En segundo lugar, debemos identificar adecuadamente los diversos focos de ataque. Esto está relacionado directamente con la detección, con la prevención de amenazas. En tercer lugar, tendríamos la protección de puntos de acceso sensible. Es aquí donde la gestión de la seguridad juega un papel fundamental. Aquí hay algo que sí deben estar pendiente con gran cuidado. Vean que son tres términos relacionados con la seguridad de la información que siempre aparecen cuando estamos trabajando y que deben tener en claro en todo momento dentro de este curso y cualquier curso relacionado con el área. Estos tres elementos serían la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad. Vamos a ver por aquí. ¿Alguien tiene una idea de qué significa el término integridad dentro de la seguridad de la información? ¿Alguien me puede decir qué significa para ustedes
el concepto de integridad dentro de lo que es la seguridad de la información. Tengo que pedir voluntarios, yo mismo nombrar los voluntarios. ¿Alguien podría hablar? La completitud, profesor. Buenas noches, profesor. Completitud. Bueno, La completitud de la información. va por ahí la idea, pero le falta un poquito más. De todas maneras, los felicito por Escucha. animarse a participar. Otra persona que pudiera ¿Aló? completar la idea del compañero. Él habla de completitud, de que los datos estén completos, pero allí lo podemos ver de una manera más amplia. Vean que cuando estamos hablando de la integridad, realmente estamos hablando es de consistencia. Es decir, que los datos deben permanecer inalterados en el tiempo y en el espacio. Esto significa que no deberían sufrir ningún tipo de modificación imprevista o no autorizada. Cuando el amigo habla de completitud, digamos que es un término que aunque se asemeja no encaja del todo, porque si los datos originalmente no estaban completos, no sería entonces eh, adecuado pensar que pudieran mantenerse incompletos cuando pasa el tiempo. Lo interesante aquí es que debemos procurar que esos datos, tal como entraron originalmente, se mantengan a medida que avanzamos en el tiempo. Bueno, continuamos entonces. Espero que hayan captado bien el término, porque ese es un término que normalmente aparece varias veces durante el examen. Esos tres términos de los elementos de la seguridad de la información. Por otra parte, tenemos un segundo elemento, que sería la confidencialidad. Fíjense que aquí estamos hablando de privacidad de los contenidos. Es decir, que solo los usuarios autorizados deberían poder acceder a la información. Eso sería la parte de confidencialidad. Ahora bien, ¿qué significaría para ustedes el término disponibilidad? ¿Alguna idea? Bueno, vamos. Profesor, que se mantenga funcionando a pesar de fallos. Bueno, la idea es más o menos algo así, pero no es acerca del programa que estamos hablando. Estamos hablando acerca de los datos. Que sean Ah, accesibles ok. cuando se necesitan. Eso, muy bien. Esa sería la idea principal. Cuando hablamos de disponibilidad, estamos hablando de accesibilidad. Esto significa que el usuario autorizado debe poder acceder a los datos cada vez que lo necesite. Fíjense que si lo vemos en términos sencillos, la integridad significa que si yo guardo una información hoy en mi red y la necesito mañana, esa información debería estar tal como yo la dejé. No debería haber desaparecido, no debería presentar cambios, no debería mantenerse inalterada. La confidencialidad significa que si yo voy a, a cargar o a guardar una información dentro de la red, solamente van a poder acceder a ella las personas que sean autorizadas adecuadamente para ello. No que cualquiera va a revisar mis contenidos. La disponibilidad
lo que me indica es que esa información que yo almacené en la red, debo poder usarla cada vez que la necesite. Vean que se los estoy planteando en términos bastante sencillos, bastante comunes. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la seguridad, existen muchísimas alternativas que podemos utilizar. Por ejemplo, estarían los firewalls, la criptografía y la autentificación, entre tantas herramientas y estrategias disponibles. Fíjense que cuando hablamos del firewall, estamos hablando de una herramienta que se encarga de filtrar el tráfico de información entre dos redes. Su objetivo es simplemente prevenir accesos no autorizados. No se refiere a controlar a los usuarios internos del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos que aquí tenemos nuestro firewall, que sería esa pared que tienen en el medio. Ella va a impedir que los usuarios que no tengan autorización puedan entrar. Allí estamos haciendo referencia tanto a conexiones fallidas, es decir, a personas que aunque pudieran tener la autorización, se les olvidan los datos, la clave, las credenciales, etcétera, y por ello no pueden entrar. Y estamos hablando también de esos intrusos, de esos hackers que van a intentar entrar a la fuerza, pero que ese firewall debería evitar ese acceso, solamente permitiendo el ingreso a lo que es el tráfico normal de datos a las personas que cuenten con la autorización adecuada. ¿Cuál es el problema de esto? Que él solamente gestiona a nivel externo. Una vez que el individuo está dentro de nuestra red, ya el firewall es inútil. Por otro lado, tenemos una segunda alternativa, que es la criptografía. En este caso, este mecanismo provee seguridad en lo que es la transmisión de los datos. La criptografía no es otra cosa sino la codificación de un mensaje por medio de un algoritmo en el nodo origen, el cual solo podrá ser decodificado con el mismo algoritmo en el nodo destino. Fíjense que lo que es convertir esa información en una forma que no pueda ser comprendida fácilmente por cualquier intruso que trate de robar nuestra información. En este caso, nosotros podemos considerar que la criptografía brinda protección tanto interna como externa, porque aún dentro de la misma empresa, si las personas no cuentan con ese algoritmo de decodificación, igualmente no van a poder acceder a la información. En tercer lugar, tenemos la autentificación. Fíjense que actualmente se cuentan con muchísimos tipos de herramientas para esto. Se puede hacer mediante huella digital, mediante firma electrónica, mediante reconocimiento de voz, mediante ADN, mediante eh, claves, mediante cuestión retinal del ojo, etcétera. Son muchísimas las alternativas disponibles para autentificación. Esta es una herramienta de validación del acceso al sistema, es decir, que permite la identificación del usuario. ¿Esto para qué? Para permitir que solamente aquellas personas autorizadas puedan conectarse
y manipular la información. Además de esto, tenemos una segunda ventaja de la autentificación, es que permite enviar a otros usuarios un identificador único para cada individuo, previniendo de esta manera la denominada comunicación indiscreta, es decir, aquella donde no se conoce la identidad de alguno de los participantes. Fíjense que actualmente es de gran importancia el mantener identificados, el conocer con quién estamos interactuando. Ha tomado gran relevancia dentro de lo que es cualquier tipo de sistema que trabaje a nivel de redes, ya que esto nos va a ayudar a garantizar muchísimo más lo que sería la seguridad de nuestros sistemas. Al principio del internet muchas veces se dieron hechos donde, donde dentro de un... Anda a ver qué pasó. Bueno, donde dentro de una empresa, de una organización, alguien, por ejemplo, supongamos que desde un cibercafé una persona hacía cualquier tipo de actividad y como no estaba identificada correctamente cuál de las máquinas había hecho la información, quién había cometido tal falta, era muy fácil que el atacante escapara sin recibir ningún tipo de castigo. Actualmente cada equipo tiene un identificador único. Prácticamente cualquier página donde intenten navegar les va a solicitar un registro, una información por lo menos básica que se pueda validar de alguna manera para prevenir este tipo de comunicación indiscreta. Esta autentificación entonces tiene validez tanto interna como externa. La validez externa corresponde al hecho de que nos va a permitir a limitar el acceso al sistema. Y la validez interna es esa prevención de la comunicación indiscreta, esa identificación de las personas que están participando dentro de cualquier acción. ¿Alguna pregunta hasta el punto anterior? Profesor, en el caso de las aplicaciones móviles que ofrecen los bancos, por ejemplo, ellos usan un sistema mixto, ¿no? Que vendría a ser autentificación y criptografía vendría a ser, me imagino, el mensaje que viaja cifrado, que emite el token, ¿no? Sí, ahorita es bastante común que se utilice inclusive la autentificación de 2 pasos, donde además de, por ejemplo, de colocar tu usuario y contraseña, tienen que verificarte, por ejemplo, mediante un mensaje al celular, mediante un código que te mandan al celular. Eso es debido a que hubo cierto momento en que eran tan comunes los ataques de hacker que tuvieron que buscar maneras de frenarlos un poco. Además, en la situación actual donde estamos por la pandemia, donde prácticamente todo hay que hacerlo de manera virtual, hay también una mayor preocupación por este aspecto. Ese es el famoso doble factor de autenticación, ¿no, profesor? Vamos a continuar entonces. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a continuar entonces. El siguiente aspecto que vamos a tratar dentro de este tema 3.2 está relacionado con las vulnerabilidades y amenazas. Vean que ya anteriormente, en el punto que acabamos de terminar, habíamos hecho referencia a estos dos elementos.
pero es en este momento donde vamos a definirlos formalmente, a darles una explicación más detallada. En primer lugar, tenemos la vulnerabilidad. Esto hace referencia a una debilidad o fallo potencial pasivo que presenta un sistema. Fíjense que estamos hablando, digámoslo de alguna manera, de ese eslabón débil que puede haber en cualquier cadena. Muchas veces pasamos por alto este tipo de elementos. Cuando estamos hablando de vulnerabilidades, recuerden que debemos pensar a futuro en lo que podría pasar luego si no solucionamos ese elemento. Por lo tanto, estamos hablando de componentes predecibles o prevenibles. El problema está que muchas veces la empresa, la organización se descuida a este respecto y hasta que no presenta un problema grave, no se enfocan en reducir esas vulnerabilidades. Fíjense que cuando hablamos de la vulnerabilidad, ella va a comprometer los tres elementos fundamentales de lo que es la seguridad, de los cuales ya habíamos hablado. Fíjense que ataca la integridad o afecta la integridad porque va a permitir que sean alterados los contenidos. Ataca la confidencialidad al hacer posible que ese atacante revele, obtenga información almacenada en ese sistema sin la autorización debida. Y ataca a la disponibilidad porque puede impedir o limitar el acceso a los datos. Ahora bien, ¿de dónde se puede originar la vulnerabilidad? Fíjense que hay muchísimos orígenes que se le pueden dar a este problema, pero podríamos resumir los más importantes en los que tenemos en pantalla. En primer lugar estarían los fallos de diseño. ¿Y quién es el que diseña los sistemas? El desarrollador. En segundo lugar estaría la carencia de procedimientos adecuados. ¿Y quién establece dichos procedimientos? El desarrollador. Tenemos aquí también los errores de configuración. Estamos hablando no de configuración, ya cuando entregas el programa listo y le dices a la persona que lo empiece a usar y él tiene que añadir que si un usuario, que si alguna modificación de apariencia, etcétera. Sino estamos hablando de la configuración interna de ese sistema. Errores, por ejemplo, con lo que es la optimización del código. ¿Y quién sería responsable de esto? Pues precisamente el desarrollador nuevamente. Por lo tanto, como podemos ver, la mayoría de las vulnerabilidades que puede presentar un sistema informático provienen del desarrollador, de esa persona o equipo de personas que fueron encargados de su elaboración, quienes probablemente hayan descuidado algunos aspectos y de allí surjan estas vulnerabilidades. Fíjense que además también podemos añadir como origen de la vulnerabilidad ciertos elementos externos, pero ya estos son, digamos que de menor relevancia, de menor efecto. Tendríamos, por ejemplo, defectos del hardware. Puede ser que hayamos instalado el sistema en un equipo que tenga problemas de alguna clase, bien sea de memoria, de procesador, de disco duro, etcétera, de conectividad también. Allí entrarían entonces esos problemas de hardware y de infraestructura que pueden afectar al sistema. Pero recuerden que este tipo de elementos de carácter externo por lo general tienen un menor efecto a nivel de
vulnerabilidades. Simplemente con sustituir el componente bastaría, al ser sumamente evidente los problemas que pueden generar. Si se daña, por ejemplo, la memoria, el equipo no va a funcionar y simplemente la cambiamos y seguimos trabajando. Pero si, por ejemplo, tenemos una puerta, una falsa puerta en nuestro sistema debido a algún descuido que hayamos tenido en su codificación, es sumamente detectar ese problema. Ajá. El segundo concepto relacionado con este punto sería el de amenaza. Fíjense que estaríamos hablando ahora de una acción de la que se vale de una vulnerabilidad para actuar contra la seguridad del sistema de información. Este tipo de actuaciones siempre van a ser negativas. ¿Qué quiere decir esto? Si no existe la vulnerabilidad, esa amenaza no va a poder generar problemas al sistema. Él tiene que buscar un punto de acceso, una falla potencial para poder materializarse como amenaza, como falla. Entonces, por ello es que es preferible buscar las maneras de minimizar esas vulnerabilidades, y con esto estaríamos fortaleciendo considerablemente la seguridad de nuestros sistemas. ¿De dónde pueden originarse las amenazas? Nuevamente decimos que sus orígenes son bastante variados, pero los más comunes son los que tenemos aquí en pantalla. En primer lugar estaría el código malicioso. Esta es la forma más general de amenaza que permite ejecutar diversos tipos de acciones ofensivas en contra de nuestro sistema. En segundo lugar, tendríamos la ingeniería social. Estas son técnicas persuasivas avanzadas que buscan aprovechar la buena voluntad, o mejor dicho, la ingenuidad de las personas, atacando al componente humano del sistema. Como les dije, una de las principales vulnerabilidades de cualquier sistema siempre va a ser su componente humano. En tercer lugar, tendríamos los servicios en la nube. Recordemos que la web es tremendamente vulnerable. Por ello es necesario que si contratamos cualquier tipo de servicio en la nube, exijamos que al menos tenga el mismo nivel de seguridad existente en nuestro sistema, porque si no se convertiría también en una vulnerabilidad. En cuarto lugar, tendríamos las redes sociales. Recuerden que estas pueden afectar en primer lugar lo que es la reputación de la empresa, y en segundo lugar son una fuente prácticamente ilimitada de amenazas de diversos tipos. Bueno, antes de continuar, vamos a darles un pequeño descanso, 5 minuticos, y ya volvemos con nuestro contenido. Gracias, ingeniero.